Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta, comparable con los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo. Porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel y trajo la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me gustaría que hoy pensáramos en esta frase que nos expresa el Evangelio y que refleja la incoherencia tan grande del ser humano. Escuchémosla bien. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairar a la joven a causa del juramento a los comensales. Y al instante mandó a uno de sus guardias con orden de traerle la cabeza de Juan. ¿Cómo es posible que puedan usarse algunas expresiones e incluso exteriorizar tan buenos sentimientos y cometer un asesinato? ¿Cuál sería el desorden mental en la que vivía Herodes, que siendo capaz de sentimientos tan nobles como el aprecio y la tristeza que sintió por Juan, no tuvo sin embargo suficientes reparos para sacrificarlo con tal de satisfacer el capricho de aquella mujer que lo había deslumbrado con su baile? Para que Juan perdiera la cabeza a manos de los siervos de Herodes, antes éste perdió la cabeza y también su corazón, pues difícilmente podemos entender que Herodes fuera capaz de mandar matar a un hombre que tenía por justo y santo. Fijémonos que no es poco lo que sentía Herodes por Juan. En varios textos del Evangelio se nos manifiesta la admiración que sentía por Juan. Incluso lo protegía y escuchaba con atención, a pesar de que Juan no tenía reparos en echarle en cara su adulterio. Herodes lo respetaba, pues sabía que tenía la verdad y no había manera de contradecirlo. Hay entonces una ruptura, un quiebre en el interior de Herodes, en su conciencia, que sin embargo no podía evidenciar, porque por encima de todo debía mostrarse fuerte e insensible por la posición que ocupaba en la corte. Su autoridad tenía que prevalecer por encima de todo, si quería mantenerse en su puesto. Y ya antes había matado a muchos con el propósito de transmitir el mismo poderío y la misma fortaleza de su padre, Herodes el Grande. Somos capaces de muchas cosas con tal de lograr nuestros propósitos, más aún cuando estos tienen que ver con consolidar nuestro poder, nuestra riqueza, la fama, la imagen, la popularidad frente a los demás. Las crueles guerras de conquista, las independencias y las consolidaciones de nuestras repúblicas no fueron nada más que aventuras destinadas a beneficiar a unos pocos ambiciosos e inescrupulosos.
que llenos de poder estaban dispuestos a todo con tal de multiplicar su poder político, militar o económico. Los valores y principios éticos y morales o religiosos fueron tergiversados o manipulados con tal de justificar las barbaries, las matanzas de todos esos eventos históricos. Negar esto sería como tapar el sol con un dedo. Y digamos claramente, la mayoría de los protagonistas de estos eran católicos. Pero en nombre de los estados, países y derechos humanos se han desarrollado tremendas acciones bélicas en las que siempre han sido los más afectados, los países más pobres y los más humildes, los que han tenido que ofrendar vidas a cambio de la comodidad y los intereses de unos pocos. Qué muerte tan absurda realmente la de Juan el Bautista. Ningún asesinato puede ser menos horrendo que otro, puesto que finalmente cualquiera que sea el método o la justificación empleada, nada puede agravar ni hacer más digerible un asesinato. Sin embargo, estamos dispuestos a entender una muerte como accidental o como resultado indeseado o un error colateral. La vida es el don más preciado e irrecuperable que hemos recibido, y junto a ella la dignidad, que clama desde dentro el respeto por nuestra vida y por la vida de los demás. Por lo tanto, no existe justificación alguna para perpetrar un crimen como el de Juan, ni ningún otro crimen. No podemos estar de acuerdo ni con la pena de muerte, ni con el aborto, ni con la eutanasia en ningún caso. No podemos caer en la misma elaboración de argumentos y excusas que cayó Herodes. Hemos de aprender a dominar esa parte de nuestra naturaleza que nos hace capaces de crímenes tan horrendos, y eso solo lo alcanzaremos con la ayuda de Dios, con Dios en nuestros corazones. Eso es lo que finalmente tenemos que buscar y reconocer. Vivimos en una tremenda incoherencia, en una relatividad absoluta, donde todo es posible si te hace sentir bien, donde valores como la verdad, la vida, el bien común son interpretados a partir de los intereses de cada quien. Todo esto pasa porque la humanidad perdió el referente moral que nos enfocaba a lo verdaderamente humano, y ese referente es el Señor Jesucristo y su Evangelio. Y cuando no hay referente que guíe las acciones, actitudes y proyectos de una sociedad, esa sociedad sencillamente camina a ciegas. ¿Respetamos o no? ¿Amamos o no? ¿Estamos con Dios o con el dinero? ¿De acuerdo con la vida o con la muerte? No podemos estar con los dos. La tibieza está acabando nuestro mundo y nuestras buenas costumbres. Pidámosle al Señor que seamos radicales, como Juan el Bautista. Su radicalidad y su coherencia no dio pie a que hubiese ninguna clase de causa para asesinarle o para apresarle. Pidámosle al Señor la gracia de la radicalidad en la fe, fortalecida desde la palabra de Dios y con el impulso del Espíritu Santo. Señor, somos tuyos. Nos has hecho tuyos en Jesucristo nuestro Señor. Somos tus hijos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Has consolidado en nosotros la fe. Nos has enviado las gracias sacramentales a través de tu Iglesia, para que fortalecidos en ellas podamos siempre crecer y extender el reino de los cielos donde quiera que vayamos. No se nos puede olvidar ese compromiso. No podemos abandonar la radicalidad a la cual hemos sido llamados por ser tibios o por mostrar una fe tan débil que puede tambalear ante cualquier argumento, ante cualquier ideología. Cuando nos preguntan o cuando somos llamados a dar razón de nuestra fe, titubeamos de una manera increíble porque no estamos fortalecidos. Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros y renueva nuestras fuerzas y nuestro ser cristiano. Y permite, Señor,
que todos los días busquemos tu palabra de Dios para fortalecer nuestra razón y dar razón de nuestra fe donde quiera que vayamos, defender la vida, siempre y en todo momento. Danos la gracia de tu Espíritu. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.